Empezamos nuestro segmento especial Camino a la Casa Blanca, el espacio semanal para seguir la contienda entre el presidente Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden de cara a las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Hoy vamos a hablar del debate alrededor del primer debate entre los candidatos. ¿Te callas, hombre? Griterías, insultos e interrupciones marcaron el que ha sido calificado como el peor cara a cara entre candidatos de la historia de Estados Unidos. El caos llevó a la Comisión de Debates Presidenciales, un grupo no partidista que organiza los encuentros desde 1988, a anunciar cambios en el formato para garantizar que los próximos encuentros se realicen de manera ordenada. Vamos a hablar en Nueva York con nuestra corresponsal Mamen Sala. Mamen, empiezo por preguntarte cuál es la influencia histórica que han tenido los debates en el voto de los estadounidenses. Sí, Natalia, pues desde luego estos debates son importantes, aunque sí que es cierto que a estas alturas y con la situación atípica que se vive por esta pandemia, la mayoría de estadounidenses ya han decidido cuál es su candidato favorito, pero todavía queda un 10% de indecisos y precisamente hacia ese 10% se pretendía dirigir estos dos candidatos, más allá de que luego el debate se complicara. Históricamente los debates han sido muy importantes, primero porque nos permiten ver a los candidatos en su estado natural. Segundo, porque en principio, salvo lo que vimos este martes, permite a los ciudadanos ver un poco cuáles van a ser sus propuestas en caso de que lleguen o se mantengan en la Casa Blanca. Y lo hemos visto históricamente, lo vimos ya, por ejemplo, en el primer debate televisivo que tuvo lugar, que fue cuando John Kennedy ganó en ese debate a un Nixon que llegó pues enfermo, con fiebre, que además se había olvidado de afeitar y que desde luego le dio muchos motivos a su contrincante para ganarlo. Lo vimos también con Bush padre, cuando en ese debate televisado también miraba la hora, ¿no? Y los votantes lo interpretaron como que se estaba aburriendo y tampoco le permitió llegar a su victoria. Así que estos debates son fundamentales y muy importantes porque la imagen y la actitud de los candidatos también dice mucho a los votantes, pero desde luego nada que ver con lo que vimos este martes, que se salió completamente de las reglas y de cualquier papel de lo que habíamos visto hasta ahora. Sí, Mamen, ¿y cuáles son estas reglamentaciones que la Comisión de los Debates Presidenciales podría cambiar para organizar que el intercambio de ideas sea mejor? Sí, la Comisión de Debates ha dejado claro que desde luego no está dispuesto a que el espectáculo de gritos, enfrentamientos y tiranteces que vimos el martes se repita. Por un lado tenemos al candidato demócrata Joe Biden, que ya ha dicho que lo que vimos este martes fue una auténtica vergüenza nacional, y por otro lado tenemos al equipo de campaña de Donald Trump, que insiste en que cualquier cambio en las reglas del debate no es bueno. Bien, la Comisión de Debates hace oídos sordos a lo que pide el presidente y está dispuesto a cambiar, como dices, las reglas del juego. Estas reglas todavía se están decidiendo cómo se van a implementar, pero de momento hemos conocido que lo que sí que se va a hacer seguramente es cortar los micrófonos si los candidatos no respetan sus turnos. Es algo que, como digo, veremos si se confirmará en los próximos días, pero desde luego en los debates del 15 y del 22 de octubre vamos a ver unas reglas diferentes a ese caos que vivimos el pasado martes. Mamen, ¿y podríamos decir entonces que el debate en general es el gran perdedor? El debate en general es el gran perdedor. Yo más bien diría que son los propios estadounidenses los que perdieron, porque fue imposible entender nada entre tanto grito, interrupción y esas peleas y golpes bajos que vimos. Para que os hagáis una idea, si el año 2016 hubo 84 millones de estadounidenses que siguieron el primer debate, este año muchos apagaron su televisor y tan solo 28,7 millones de estadounidenses siguieron este primer debate. Por hacer algún tipo de lectura positiva, lo que sí que pudimos ver en ese debate es un reflejo de cómo está la sociedad estadounidense en este momento, tremendamente polarizada y desde luego con mucha tensión después de 8 meses ya de pandemia. Como dices, ninguno de los dos tuvo la oportunidad de dejar claro cuál era su programa y la verdad es que fue terrible que esos gritos y esos enfrentamientos dejaran en segundo plano cuestiones tan importantes como cuál va a ser el futuro de la Corte Suprema, qué va a pasar con la situación económica
económica desastrosa que vive el país en estos momentos, cómo se va a gestionar esta pandemia y varios temas más que, por supuesto, pues quedaron un poco desdibujados en medio de tanto enfrentamiento, insulto, golpes bajos y gritos y fue imposible seguir el hilo de lo que cada uno de los candidatos quería poner encima de la mesa en caso de que llegara a la Casa Blanca por parte del candidato demócrata o que se mantuviera en ella por parte del presidente Donald Trump. En Nueva York, gracias a nuestra corresponsal Mamen Sala por participar en este segmento especial de Aquí América, Camino a la Casa Blanca. Y a ustedes, gracias por acompañarme en esta emisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales en la dirección que ven en sus pantallas. Cuídense mucho del coronavirus y sigan viendo France 24.